Ya habíamos estado hablando sobre el método científico. Hablábamos un poquito de él, cuáles eran sus partes. ¿Sí? Entonces, este día vamos a hablar de 3 partes importantes del método científico. Primero, la identificación, obviamente, del problema. Luego, el planteamiento del problema. Y por último, el planteamiento de la hipótesis. Lo dejo ahí un segundo para que copien el contenido. Y nuevamente a los que no han encendido cámara, les recuerdo que por favor enciendan la cámara. Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pensar y buscar dar la respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué sucedería si todo el agua dulce se contaminara y ya no se pudiera beber? ¿Cómo se pudo haber contaminado el agua? ¿Qué factores influyeron para que dicha contaminación sucediera? Son preguntas que vamos a pensar en la respuesta, dar respuesta, después la vamos a compartir. Al azar voy a ir preguntando las respuestas que tienen esas preguntas para que podamos dar inicio con el tema. Tienen 5 minutos para responderlas. En un caso hipotético que todo el agua dulce se contaminara y ya no se pudiera beber, ¿qué sucedería? ¿Cómo creen ustedes que se pudiera haber contaminado? ¿Qué factores influyen para que esa contaminación suceda? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué sucedería si todo el agua dulce se contaminara y ya no se pudiera beber? Y y ya no se pudiera beber.
Bien, vamos a ver, voy a ir preguntando qué respondieron. A ver. Raúl, cuéntenos. Díganos cuál es su opinión de qué sucedería si todo el agua dulce se contaminara y ya no se pudiera beber. Raúl. Mi opinión es de que ya tuviéramos menos fuente de agua para nuestro cuerpo. Ya no tuviéramos nuevas fuentes de agua para beber, ya que el agua dulce se puede beber, solo se purifica un poquito ya. El agua sucia también, pero es más complejo y algunas veces ya ni se puede tomar. Pues Así es. Raúl. y no se le escucha. ¿Alguien escucha a Raúl? ¿O solo yo no lo escucho? No me escucha, Miss. No me escucha. Miguel, ¿usted escucha a Raúl? Sí. Yo no escucho. Permítame un momento. Esto. Ay, lo mismo que la vez pasada.
Un momento, por favor. Bien, disculpen la interrupción. Ahora sí, Raúl, le voy a pedir que me diga la respuesta a la pregunta que le había hecho. En un comentario. Bueno, en el comentario es de que si, ¿qué sucediera si, bueno, si el agua dulce fuera contaminada, que ya no tuviéramos agua para los animales y ya se agotaría una gran parte del agua que puede ser purificada y bebible. También a la hora de evaporación de esas aguas sucias, las nubes fueran más oscuras. También pudiera haber más menos vida en las aguas dulces, ya que esos animales se pudieran extinguir por la sociedad. Y nosotros mismos. Bueno, vamos a ver. Dylan, ¿cómo cree usted que se pudiera haber si el agua dulce toda se contaminara, cómo cree usted que eso pudiera suceder? ¿Cuál cree que pudieran ser los motivos para que eso sucediera? Dylan. Dylan no está por ahí.
Bien, vamos a ver qué opina Danilo. Por culpa del hombre. ¿Perdón? Por culpa del hombre. Por culpa de las personas. Ajá. Y vamos a ver. Jefferson, ¿qué factores cree usted que influyen para que la contaminación suceda? La No como base del sucedió. refri- ¿Perdón? ¿El qué? ¿El qué pasa? Los factores que influyen para que esto llegue a suceder. Que tiran basura cerca de los ríos. ¿Perdón? Que tiran basura cerca de los ríos. La contaminación, ajá. Bien. Fíjense que estas tres preguntas lo que tratan de hacer semejanza son con los tres pasos del método científico que vamos a estudiar ahora. El primero es ¿qué sucede si el agua dulce se contamina? Bueno, ahí empezamos con el primer paso, que es la identificación de un problema. Bueno, el problema sería, en este caso específico, que el agua dulce se contamine. El primer paso siempre va a ser identificar cuál es un problema, que es un problema que se puede estudiar. Luego, el siguiente paso es plantear un problema. Es decir, a partir de identificar que el agua se contaminó, empezar a plantear el problema de o sea, cuáles son las consecuencias o qué sucedería si realmente el agua se contaminara. Empezar a explicar por qué eso representaría un problema para nosotros, para que podamos seguir existiendo como hasta el día de ahora. Por ahí Raúl comentaba que los animales obviamente nos afectaría a nosotros como seres humanos. Y luego de haber planteado ese problema, o sea, de haber explicado cuál es el problema, sería entonces formular hipótesis. Por ejemplo, en la última pregunta, en la segunda pregunta que dice, ¿cómo se pudo haber contaminado el agua? Y ahí decía, no me acuerdo, creo que Danilo participó, que decía, por el hombre, o sea, por los seres humanos. Entonces, el agua, ahí ya estamos generando nosotros hipótesis, es decir, no tenemos la certeza que se pudiera haber contaminado por el ser humano, pero es la hipótesis, o sea, lo que pensamos a raíz de ver el problema y de poder plantear. Bien, vamos a avanzar un poquito rápido porque ya no nos queda tiempo. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema lo que busca, perdón, el planteamiento de la hipótesis lo que busca es que se considere la importancia, pero siempre que esté ligada con el planteamiento del problema. Es decir, yo tengo un problema, lo he planteado, lo he explicado. Las hipótesis tienen que dar respuestas a ese problema. Yo no puedo estar hablando, en este caso como hablábamos de la contaminación del agua, y generar hipótesis de otros temas como la pobreza, y relacionarlos. Hipótesis, por ejemplo, de la pobreza, de la falta de educación, de cultura, y relacionarlo con un tema diferente. Entonces, siempre las hipótesis que nos creemos tienen que ir encaminadas o relacionadas al problema que se está planteando. Las ideas tienen que llevar una concordancia y una lógica, ya que ya tenemos un problema, lo planteamos, generalmente hacemos un marco teórico, es decir, una investigación bibliográfica o de campo acerca del tema, y después de eso, pues nosotros podemos empezar a plantearnos hipótesis y decir, esto está sucediendo por este y este motivo, pero tienen que ser hipótesis que vayan relacionadas con la investigación. Bien. Hay varios tipos de hipótesis. Dentro de las hipótesis,
básicamente, bueno, estas hipótesis tienen que reunir como ciertos requisitos o tienen que cumplir ciertas normas específicas para poder ser parte de la investigación. Ahora, lo primero es que la hipótesis debe referirse a una situación real. No puedo yo plantear mi hipótesis totalmente como estábamos hablando en este caso de la contaminación del agua. No puedo yo decir, no, una hipótesis es que porque vinieron los extraterrestres y contaminaron el agua. Eso, o sea, eso no es algo real, no es algo comprobado, no es algo que yo pueda dar como una hipótesis. Una hipótesis debe estar siempre respaldada sobre una situación real, con un estudio, con una base real. Ahora, las hipótesis tienen, o sea, las hipótesis pueden ser variables. Por ejemplo, cuando decimos, yo considero que el agua se contaminó porque los seres humanos han influido en eso. Pero cuando decimos porque los seres humanos han influido en eso, tendríamos que nombrar las formas específicas en cómo el ser humano ha contaminado. Ahora, esas formas en cómo el ser humano ha contaminado tienen que ser variables. Es decir, que las hipótesis tienen siempre que dar lugar a poder hacerles pequeños cambios. Si decimos el ser humano lo ha contaminado, sí, pero ¿de qué forma? Porque tira basura, porque tira químicos, porque la usa de manera desconsiderada, desenfrenada. Entonces, esas cosas deben ser variables. Las hipótesis tienen que ser variables. Y además tienen que ser comprensibles, o sea, hipótesis que toda la gente que va a leer la investigación la entienda. Ahora, la lejía, las cosas de limpieza, dice Raúl, sí, o sea, las cosas que, y esas serían variables en el caso de que nosotros determináramos, bueno, por esto y esto se ha contaminado. Ahora bien, la relación entre las variables propuestas y la hipótesis debe ser clara, es decir, que tenemos que crear una relación clara entre nuestras hipótesis y cómo estas pueden ir variando. Y vamos a ver qué otra cosa importante. Las hipótesis deben estar relacionadas a cómo nosotros vamos a llevar la investigación, a la técnica que vamos a usar, si vamos a ir a leer libros o si concretamente vamos a ir a preguntar, a hacer encuestas, a hacer entrevistas. Entonces, las hipótesis tienen que estar relacionadas a la forma en la que se va a llevar la investigación. Bien, nos vamos a quedar por aquí porque ya es hora y lastimosamente hoy sí el tiempo se nos redujo con tantos cortes, así que nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz fin de semana. No,